nombre santo es. Por su palabra todo se formó. Cuando aún no habían estrellas ni criaturas en la tierra, reinaba solo en majestad, Rey de toda eternidad. Gloria a su nombre santo es. Y Kadal, Li, Kadash, Shemen, Rabah. Santificado, enaltecido sea su nombre. Cuando venga su reino en majestad, toda creación al fin libre será. El galú terminará, la maldición retirará. Las naciones vendrán todas, libres serán del pecado al fin. Gloria a su nombre santo es. Y Kadal, Li, Kadash, Shemen, Rabah. Santificado, enaltecido sea su nombre. La paz de lo alto llegue aquí para todo Israel y para ti. Cuando vuelva el Mesías al clamor de su venida, Israel lo reconozca como aquel que estuvo aquí y ha vuelto. Gloria a su nombre santo es. Y Kadash, Shemen, Rabah. Santificado, enaltecido sea su nombre hoy. Bendito y alabado solo Él, ahora y por la eternidad. Con palabras te diremos, solo a ti te alabaremos. Bendito seas tú, Señor, te alaba toda tu creación. Gloria a su nombre santo es. Muy buenos días, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Este es nuestro programa Radio Asamblea Celestial. Bienvenidos, bendiciones a todos, Dios les bendiga en esta hermosa mañana.
oh Adonai, su nombre santo es, y cada shemek rabá. Muy buenos días. Regresamos 9:29 de la mañana. Aquí nuestro programa Radio Asamblea Celestial. Sean todos bienvenidos. Hoy tenemos un mensaje maravilloso de parte de Dios. Y avisos. Por el momento, ahorita vamos a dejar un momento los avisos. Y ¿qué más? Nada más. Si es que están escuchando Radio Asamblea Celestial. Volvemos en unos minutos. Tengan un bendecido y hermoso miércoles. Más que su amor, no hay Dios como Él, no hay nadie como nuestro Dios. No hay Dios como Él, no hay nadie como nuestro Dios. Solo te hablarás cuando estés en tu hogar. Solo te hablarás en el camino y dirás todo lo que hizo día y noche sin parar. Solo te hablarás cuando estés en tu hogar. Solo te hablarás en el camino y dirás todo lo que hizo día y noche sin parar. Regresamos. Perdón. Hoy traemos un mensaje muy importante. Por el momento vamos a suspender por un momento lo del libro de Eclesiastés. Ha sido una gran bendición, pero hoy ha surgido una emergencia de parte de Dios. Amén. Me estaba acordando precisamente, ahorita que está ese canto, hace tiempo atrás, con una congregación, hicimos como un acto profético. Perdón. Hicimos un acto profético. Esto fue en casa de un hermano, pero yo creo que el acto profético lo hicimos a solas. Estaba trabajando y fue algo muy poderoso. Pero lo que hicimos en casa de ese hermano no era solamente gozo. Algo estábamos haciendo por adelantado. Amén. Y fue algo que Dios, cuando Dios toma. Cuando son tiempos organizados por el Padre, ocurren cosas maravillosas. Son cosas maravillosas por el Padre.
Vamos a iniciar esta mañana con nuestra programación. Estaba escuchando el inicio de un canto y en estos dos cantos hay dos tremendas profecías que tienen que ver con lo que Dios va a hacer en este tiempo final que estamos viviendo ahorita. Wow. Yo siento esta mañana que la palabra, aparte de la palabra, en la mañana tuve un mensaje muy importante de parte de Dios. Se vino un mensaje precisamente, me estremeció, pero esta palabra hoy la vamos a hablar. Y algo muy fuerte esta mañana de parte de Dios. Y la palabra tiene que ver mucho con el pueblo de Israel, pero tiene que ver mucho con el pueblo, con la iglesia. Tiene mucho que ver precisamente con el pueblo de Cristo, exactamente. Vamos a orar, porque hay mucho que decir esta mañana. Amén. Padre eterno, gracias. Muchas gracias esta mañana. Hoy bendecimos tu santo nombre. Levantamos tu nombre en esta preciosa hora, agradeciéndote, porque tú has sido nuestro más alto refugio. Y Padre eterno, te doy gracias porque nada queda tirado en el piso. Estamos viviendo un momento muy especial, Padre eterno, en que estás hablando al corazón de tus amados. Y sé que a través de tu palabra vas a confirmar cosas y se van a estremecer. Hoy damos gracias por esa sangre preciosa, por esa sangre poderosa, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por el fuego de tu altar y de tu trono, más que nada de tu trono, Señor. Tomando carbón encendido, ponlo en nuestra boca, Padre Celestial. Padre eterno, en esta hora, venos aquí para transmitir este mensaje, esta profecía de parte de ti, Señor. Porque yo sé que esta mañana, hoy amanecimos con un día diferente, donde las cosas cambian. Y sé que las líneas temporales cambian en esta hora. Sé que la realidad de las cosas cambian a otro curso diferente. Que lo que aún se haya planeado por las tinieblas hacer hoy en este día, hoy se corta. Hoy se cierran todos agujeros negros. Todo lo que viene de otras realidades hoy se desintegran bajo el fuego de tu Espíritu Santo. Y todas esas otras realidades se cierran, porque nada va a alterar esto que estamos viviendo, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Y Padre eterno, nos levantamos con esa autoridad, porque yo sé que esta mañana la palabra va a empezar a cambiar muchas cosas, Padre eterno. La palabra, es más, va a alinear muchas cosas. La palabra va a empezar a anular muchas cosas. La palabra va a cerrar muchas puertas que estaban abiertas a las tinieblas. Se van a cerrar en esta hora, se cierran ya en esta hora. Los cerrojos de la ciudad de Jerusalén se empiezan. Esa Jerusalén, esa ciudad que está en nuestro corazón, comienzan a levantarse los muros caídos, comienza todo. Y yo sé que esta palabra, Padre eterno, va a traer sanidad y transformación al corazón de tu pueblo, Padre eterno. Muchas gracias te damos, Padre celestial. Muchas gracias, Señor.
Gracias, Padre Santo, gracias. Espíritu Santo, guíanos en esta hermosa mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar en esta mañana porque yo sé que hay una palabra muy poderosa. Hay una palabra maravillosa esta mañana. Gracias a Dios. Pero ahora lo vamos a hacer de esta manera. Vamos con el libro de Ezequiel y vamos con este video, que esta va a ser nuestra prédica. Nuestra predicación del día de hoy va a ser esta. Sobre colinas en silencio, verdes olivos. Ezequiel 22. Libro de Ezequiel, capítulo 22. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre, y le mostrarás todas sus abominaciones. Dirás pues: así ha dicho Jehová el Señor: ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones, y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores suben en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, y hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. He aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste, y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Te dispersaré por las naciones, y te esparciré por las tierras, y haré fenecer de ti tu inmundicia. Y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones, y sabrás que yo soy Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di a ella: tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus vidas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, a
Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Aquí puede verlos. Amén. Mientras estaba escuchando precisamente la palabra del Señor, yo sé que esta mañana es diferente y sé que hay fuego del Altísimo. Como dice la Escritura, siento fuego en mis entrañas. Y hoy vamos a dar una profecía precisamente. Y esto es para el pueblo precisamente. Esta es palabra del Señor y dice: ¿por qué siendo tú ciudad de paz, que hasta el día de hoy te sigues llamando ciudad de paz, cuando que tus padres en ti derramaron la sangre inocente de mis santos, de todos mis santos los profetas que anunciaron tu maldad, anunciaron tus crímenes, anunciaron tus asesinatos, tus violaciones, y todavía en descaro anunciaron al rendirte a ti a los dioses a los cuales yo dije: mi pueblo, no te habrás de arrodillar ante ellos. Hiciste pacto y alianza. Mi sangre la derramé en la cruz del Calvario precisamente para romper el sello y el pacto que tus padres hicieron, y para que esa ciudad, porque un día esa ciudad se va a llamar ciudad de paz, el trono del Altísimo, dice el Señor. Lo que acabas de escuchar ahorita es efectivamente, es una denuncia, es una demanda de parte del Señor anunciando a Israel, a Jerusalén. Ojo, hay que tener mucho cuidado, por eso hay que leer con cuidado las Escrituras, no malinterpretarlas. Dice Jerusalén. Y a los que no han escuchado, en realidad la capital de Jerusalén, antes de ser conquistada por el rey David, Dios a través del rey David, la ciudad de Jerusalén se llamaba Jebus. Era una ciudad pagana, repoblada de idolatría. Había mucho derramamiento de sangre en esa ciudad. Pero cuando David buscó dónde poner el arca del Altísimo, Jebus fue la ciudad que conquistó. Y todavía en la misericordia, en esa misericordia, el rey David le dijo: los que quieran vivir entre nosotros son libres de vivir entre nosotros, porque al final este rey se rindió ante David y todos decidieron ser siervos, y David les perdonó la vida y dijo: y los que quieran servir a nuestro Dios son bienvenidos. Por eso había sacerdotes, por eso había entrenamiento. Hay una revelación aquí, una revelación tremenda de parte del Señor, que la mayor parte de los levitas y sacerdotes eran jóvenes instruidos en la ley, exactamente, pero el original dice eran instruidos en la palabra y en la enseñanza del Padre Eterno, eran enseñados. Y entre estos no era el pueblo de Judá, ni eran de Israel. Dice que sí, era de la tribu de Aarón. Pero la revelación que viene de parte del Padre es que dice que del mismo pueblo de Jebus, también algunos otros pueblos anhelaron, entregaron sus vidas por completamente al Dios eterno,
y estuvieron sirviendo en el altar. Para ellos era un gran honor, y para las familias era un gran honor ser un levita, un servidor del Altísimo. Pero yo quiero decirte algo. ¿Por qué me trae esta revelación del Padre Eterno? Porque después de que David levanta el tabernáculo caído, el sacerdocio levítico ahí termina y finaliza, e inicia un nuevo sacerdocio. ¿Y con quién lo inició? A través de Sadoc, el justo, el sacerdote justo. Cuando yo empecé a analizar esto en el 2022, hablaba del sacerdocio de justicia, ese verdadero sacerdocio en el cual se le ayudaban a los huérfanos, a los pobres y a las viudas. En este sacerdocio fraternal, todos los que desearan servir de corazón al Dios de Israel no eran solamente la descendencia de Aarón, no. Recordemos que en las Escrituras siempre hay una promesa y un pacto, y en esos pactos ahí Dios hace una invitación abiertamente a todos los que deseen entrar. Entonces el Padre Eterno me revela que hubo gente de otros pueblos que anhelaron servir a Dios, y no sé por qué ahorita se vino, entre ellos fue Husai. Fíjate, Husai era de otro pueblo. Esto me lo está trayendo el Padre Eterno. Ahora entiendo por qué Dios utilizó a alguien que no era ni del pueblo, y por qué estropeó los consejos de Aitofel. Pero hoy quiero irme directamente al mensaje esta mañana. Lo que el Padre Eterno me trajo esta mañana es: ¿por qué nos preocupamos por la guerra, por lo que pasa hoy en día en los países? ¿Por qué preocuparnos? Mejor, y este es el mensaje: preocúpate tú. Preocúpate. Y asegúrate, preocúpate, porque tu corazón se vuelva al Padre Celestial, a nuestro amado Jesucristo, a nuestro amado Melquisedec. Porque sabes que Él anhela de nosotros más que nunca. Él quiere que otra vez volvamos como esas madrugadas. Daban las 3 de la mañana y despertabas, y no importara si hiciera frío, y si tenías un cuartito de oración, a ti no te importaba salir con cobija o sin cobija, pero no te importaba. Lo que te importaba era estar ya en la presencia de Dios, para bendecirlo y para recibir las instrucciones de su hogar, de su casa. También yo quiero hablar algo también. He estado analizando mucho de que se habla del verdadero, se habla del despertar espiritual. Mucho se está hablando de eso, sí. Pero fíjate que aquí hay algo interesante. Sin tantas explicaciones, unos están diciendo que llegó el tiempo de apartarnos, de empezar a tener esa conexión con uno mismo. Aunque ellos no lo digan en los términos como está o como dicen las Escrituras, pero prácticamente tiene que ver mucho con que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Porque dentro de nosotros, en nuestro ADN, está la firma del nombre de Dios. Esto ya se investigó, que la firma del nombre de Dios está dentro de nuestro ADN. Y que al conectarnos nosotros mismos
estamos conectando con el Creador que está dentro de nosotros mismos. Jesucristo dijo: el reino de Dios está en cada uno de ustedes y está dentro de nosotros. Pero también yo quiero hacer algo, ojo. Y hay otros que también anuncian un despertar espiritual, pero desviando del propósito original. Sino que aquí te lo están planteando en otra forma, como un juego, vaya pues, como un juego, como una ilusión, para que entre comillas tú puedas escapar del sistema. Y ahorita que estoy viendo todo esto que está aconteciendo, es lo que estaba pasando en Jerusalén en el tiempo del profeta Jeremías. La gente estaba confundida. La gente estaba viviendo en unos tiempos, estaba viviendo en esos tiempos antiguos, en esos tiempos de antaño, pero no dejaba de hacer lo malo. Iban, veneraban a Dios, pero regresaban a hacer lo malo ante los ojos de Él. Y el mensaje que el Padre Eterno nos dio esta mañana es: vuelve a el santuario. Iba a decir a tu altar de adoración, pero no sé cómo decírtelo, porque siento hay fuego. Yo siento fuego en mi boca, no sé cómo decírtelo, cómo explicártelo. Te voy a decir algo. Lo que sí me dijo fue precisamente: ¿por qué nos preocupamos lo que está pasando ahorita en Jerusalén? Es cierto, Dios, ¿sabes por qué se están manifestando mucho testimonios de que se manifestó una columna de fuego protegiendo a Israel? Se han manifestado muchas cosas, sí. ¿Sabes por qué? Porque hay un pueblo, hay un corazón, hay un remanente en el nombre de Yeshua, que ellos están clamando, están orando por su pueblo, porque están orando y pidiéndole perdón al Padre Eterno. Ojo, te voy a decir una cosa: esto no es la guerra, esto no es la tercera guerra mundial, no. Esto ha acontecido, ¿sabes por qué? Por causa de los principales líderes. El pueblo de Israel no tiene nada que ver en esto. Ahorita yo escucho este hermoso proyecto. De hecho, ¿quién no va a recordar a Jonathan Settel? Un hombre judío, de nacimiento, de origen judío, rabino. Pero en su testimonio, yo vi el testimonio, hermoso testimonio. Un hombre que participó en los coros, participó en muchas canciones, en varias películas de Disney, de todo esto. Un hombre muy conocido, un hombre que también fue cantante, pero cuando él dice que cayó en las drogas, pero que fue golpeado desde muy niño, fíjate, por el catolicismo, porque todos estos niños le golpearon acusándolo de haber matado a Jesús y provocando ese odio. Hay un libro que hubo un evento en el 2012 aquí en México, en el Auditorio Nacional, donde vino un rabino que se llama Jonathan Bernis. Fue entrada libre. Tú entrabas y te daban una petición que tú la llenaras para que se orase por ti, y yo creo que la petición que yo escribí pues se ha cumplido ya.
porque ahora entiendo que mi asignación se ha hecho realidad. Se nos regalaron libros sobre su testimonio y me llama la atención porque dice estudio exhaustivo acerca de las profecías de que Jesucristo es el Mesías. Entonces en ese libro habla de cómo los concilios de Nicea, cómo Constantino metió división entre judíos y los no judíos, los creyentes. El término cristiano no quiere decir que porque ya aceptamos a Cristo somos cristianos. No, el término cristiano fue más que nada una burla que los mismos romanos le pusieron a los creyentes. ¿Por qué? Porque como se escuchaba el mensaje, todos ellos pensaron que esto era un nuevo movimiento político. Entonces a los creyentes, a todos los partidarios de Cristo, debido a que esto era como un movimiento político para ellos, pues les pusieron cristianos en son de burla. Pero en realidad la iglesia no se llamaba cristiano, no. Lo usaron para identificarse nada más. Pero en realidad ya había un primer nombre, que era precisamente los del camino, los seguidores del camino, los seguidores de Jesús. Y de hecho, tú lo vas a ver en el libro de los Hechos, cuando viene una severa hambruna en el tiempo del rey Agripa, Herodes Agripa, cuando el hermano de Juan es encarcelado y decapitado por Herodes, y también Pedro atrapado y encarcelado, porque no sabían qué hacer ante tal situación de hambruna y de escasez. Rápidamente, ¿a quién le echaron la culpa? Y ahí lo dice claramente la escritura, dice a los seguidores de Jesús. La escritura es muy clara, dice a los seguidores de la secta de Jesús. Entonces a ellos fueron los que le echaron la culpa. Entonces, y al final vemos que dice la escritura que Dios hizo justicia en Santiago. En Santiago lo hizo, hermano de Juan. Cuando Herodes dio una arenga muy importante porque venían visitas, fue de visitas, y en lugar de darle la adoración a Dios, cayó muerto y comido por gusanos. Amén. Entonces, volviendo a las escrituras, volviendo a la palabra, hoy esta mañana el Señor, y hablaba a mi corazón y me decía, diles, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué se alborotan de lo que está aconteciendo en el mundo? Mejor preocúpense y lloren, lamentense, pero por ustedes, lamentense. ¿Y de qué manera te vas a lamentar? Porque Él dijo esto, mejor lamentense por sus propios caminos de ustedes. Lamentate, dile a mi pueblo, lamentate, porque en tu corazón hay odio, porque en tu corazón hay venganza todavía, porque en tu corazón robas, matas, violas, y te encanta cuando se derrama sangre y se le hace una injusticia a un inocente. En eso tú deberías lamentarte y llorar y tirarte al piso y clamar misericordia por ti. Volverte a mí, porque el Padre Eterno está cansado. No, yo no voy a usar ese término que dice el Padre Eterno está cansado. No, porque el Padre Eterno en su misericordia sigue hablando, y Él sigue hablando. Pero el corazón del Padre sí está triste por todo lo que ya está aconteciendo, todo lo que ya está sucediendo, pero no es lo que acontece y sucede. ¿Sabes qué es lo que sabes por qué el corazón del Padre está triste? ¿Y sabes por qué todo lo que está aconteciendo? Porque el corazón del hombre se ha vuelto duro.
porque el corazón del pueblo se ha alejado completamente de Dios. Han endurecido, han engrosado su corazón. Es eso. Es eso. El Padre Eterno no está preocupado de que si ya aconteció en esto Israel, ya aconteció. No. El Padre Eterno lo dijo así: ustedes mismos han provocado la guerra entre ustedes. Sus políticos la han provocado también, sus líderes, sus autoridades las han provocado. Y dice, lo más triste que en mi iglesia, en mi pueblo, también los que los encabezan se han metido, ha habido odio unos contra otros, provocando una guerra también. Y lo que el Padre Eterno dice, la guerra que también ha surgido en sus propios corazones, en las cuales ustedes siguen peleando hasta el día de hoy, siguen los pleitos familiares hasta el día de hoy, siguen las separaciones familiares hasta el día de hoy. Los niños, y también el Padre dijo, hasta los niños están sin hogar, porque la mayor parte de ellos prefieren estar en la calle que en pleitos donde están con sus padres. Los niños prefieren mejor buscar una salida, una solución de cómo callar esos problemas. Algo que no se había visto hoy en día. Y más feo y más peor, dice el Padre Celestial esta mañana. Ahora, otra cosa también, algo que ha venido él hablando una y otra vez. Y él dice, muchos, yo oigo que dicen, pidan por la paz de mi pueblo. Y el Padre Eterno dice, y esto fue lo que me trajo el Señor, dijo, pero pidan por aquellos que también anhelan la misma paz, no solamente de su pueblo, sino en todo el mundo. Pero también el Padre Eterno lo ha dicho una y otra vez. ¿Por qué piden paz cuando no la hay? ¿Por qué piden salvación cuando que ni hay paz ni reconciliación aún dentro de mi mismo pueblo? Aún yo sigo viendo que cada quien sigue su propio camino, cada quien sigue su propia enseñanza, cada quien sigue el consejo de su propio corazón. Unos oran, tejen con su propia oración. En su oración buscan tejer el mejor lino fino y el púrpura para entrar a mis bodas limpios y santos. Cuando que hay otros que con sus obras de justicia, como dice mi palabra Isaías 58, con obras de justicia y haciendo mi voluntad, sus vestiduras ya están totalmente listas pero aún así aunque están listas sus ropas, pero no han dejado de hacer esa justicia al huérfano, al pobre y a la viuda. Porque estas son las que están haciendo que todos los que están en las calles, en lo más inhóspito de la tierra, los traigan a las bodas del Cordero, a la cena, a las bodas del Cordero que yo he preparado para aquellos y para los que no son mi pueblo. Dice el Señor, ¿por qué se siguen atacando? Y dice el Señor, mejor clamen por la salvación,
clamen para que ellos acepten no solamente mi salvación, mejor clamen y también aflíjanse por ustedes, ordenen sus caminos y vuélvanse a mí, dice el Señor. Vuelvan a caminar nuevamente bajo el amparo de mi sombra y de mi Santo Espíritu, dice el Señor. Y después de que vuelvan a mí, sigan haciendo las obras de justicia que yo he dejado escrito en mi palabra. Así dice el Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias por esta hermosa palabra. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Algo yo quiero decirte esta mañana. Y tiene que ver mucho con este despertar espiritual, porque ahorita los que están hablando también de esto también están advirtiendo a las personas que se cuiden también de la falsa nueva era, que se cuiden de esa falsa, porque el despertar genuino y auténtico que tienen, esto trasciende más allá, y lo que hablan. Y uno se sorprende y dice uno, se ve que lo tomaron de las escrituras. No, es que ya estamos en el tiempo. Quiero leer Isaías 43, versículo 11. Versículo 11. A ver, voy a leer en el 41, permítanme. Porque esto me llamó mucho la atención. Creo que está en Isaías 54. Aquí hay un pacto muy poderoso de parte del Padre Celestial. Gracias, Señor. El tema que se va a hablar es el despertar de los testigos mencionados en Apocalipsis, profecía ya cumplida, en la cual muchos dicen que es Enoc y Elías, pero en realidad tiene que ver también con el despertar espiritual que se está viviendo en el mundo, sí. Vamos a Isaías 54. Versículo 11 al 17 dice, Isaías 54, versículo 11 al 17 dice: pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por el Altísimo, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de la opresión, porque no temerás, y de temor no se acercará a ti. Aquí hay un pacto maravilloso. Todos tus hijos serán enseñados por el Altísimo. Ahorita hay un testimonio de niños que están empezando a orar por sus padres, están empezando a orar por su familia, desde su papá, su mamá, sus hermanos, niños con un don especial, más que don, con un llamado ya, activado ya. En la profecía de Joel 2:28 en adelante, 2:28 se ha cumplido ya, sí. Ahorita hay niños que Dios los está levantando. Los está levantando. Y están empezando a hablar misterios de la palabra más profundamente. Y misterios que a lo mejor eso teólogos o escatólicos se la llevarían pasando 30, 40 años o 50 años descifrando eso.
Pero ahora estos niños con una lengua auténtica, con una lengua en la cual los niños la pueden interpretar fácilmente. Estamos viviendo ya un tiempo muy diferente. Ahora dice lo siguiente: con justicia serás adornada y estarás lejos de opresión, porque no temerás, y temor porque no se acercará a ti. Y si alguno conspirare contra ti, lo hará ¿qué? Sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas del fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado el destruidor para destruir. Que ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Altísimo, y su salvación de mí vendrá, dijo el Altísimo. Dice lo siguiente: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. ¿Y sabes a quién se refiere? Lo que dice Apocalipsis 11, de los dos testigos, que si alguno quiere hacerles daño, fuego de sus bocas sale y serán consumidos por el fuego. Está hablando de que este es el tiempo en que los misterios de la palabra de Dios son revelados, no a los que están preparados, no a los que ya tienen tantos años en un instituto, no, a los sabios y a los entendidos, a los que son como el corazón de un niño, hombres, mujeres, niños y niñas. Esa es la promesa. Cuando yo veo esto, que esta es la herencia de los siervos, entonces los Enoc y los Elías está hablando de dos multitudes. Por eso 2020, cuando vino esta situación el 2020, inmediatamente el Padre Eterno, en mi corazón yo sentí algo. Encontré un canal que se me estremeció el cuerpo. Y si ahorita, si tú buscaras ese canal, ten por seguro que no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar. Yo lo encontré solamente una vez y dos veces, porque aparecieron dos canales misteriosamente. ¿Sabes cómo? ¿Sabes qué decía? ¿Sabes qué decía ese canal? Decía los ministerios de Elías. Eso me estremeció muy fuertemente, porque inmediatamente dije: Señor, ¿será que ya los dos testigos ya están aquí en la tierra? Porque también ya el rumor se hablaba de que ya esos 144,000 ya habían despertado también ya. Todo ya se estaba ya preparando ya en el panorama de Dios, cumpliéndose. Jeremías, Ezequiel, todas las cosas escondidas en la palabra, sí. Pero cuando yo escuché hablar a un hermano que eran dos testimonios, dos multitudes de gentes, y el día que leí esto en Isaías descubro que dice que esta es la herencia de los siervos del Altísimo y su salvación de mí vendrá. Entonces está hablando de dos multitudes. Alguien está preguntando: ¿van a hacer las mismas señales que hicieron? Sí. Exactamente. Por eso no me extraña por qué esto de la era cuántica, en la cual muchas personas ya están empezando a despertar, y lo voy a decir en este término, a despertar esos poderes, esas habilidades. Por eso me llamó la atención esto del domingo de los creadores del tiempo, y no me extraña que sean guardianes, que sean gente que en la eternidad estuvo siendo adiestrada y preparada, instruida en todos los misterios de Dios. Nada más que aquí en la tierra, obviamente, pues, dice uno que va a saber uno, ¿no? Pero cuando vienes al encuentro con tu amado, nuestro Señor Jesucristo, y viene el Espíritu Santo, entonces algo empieza a despertar en nosotros. Y cuando nos topamos con ciertas cosas, ciertos libros, cierto esto,
recordamos en ese momento, este libro ya lo había leído esto. ¿Sabes por qué te pasa eso? Porque en la eternidad tú fuiste adiestrado, fuiste preparado para este tiempo final. Y ahora, los que cuestionan este despertar, si no estuvieran las escrituras, todos no se hablarían. Pero como en la profecía está dicha y hay pacto, hay un pacto que dice: tus hijos serán enseñados. Hay niños que ya están naciendo, bebecitos que ya empiezan a levantar sus manitas adorando a Dios. Niños que están viniendo con el poder del cielo. Por eso yo en esta mañana oro por todos los vientres, de todas las esposas, de todos aquellos que sus maridos, que Dios los ha levantado con ministerios fuertes en este tiempo final, de acuerdo a lo que está en Isaías 54. Oro por esos vientres, librándolos de toda brujería, que pongas sangre, que pongas protección en los vientres, Padre eterno, porque estos niños van a nacer mucho más fuertes que los padres. Gracias, bendito Padre celestial, en el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos. Amén y amén. Entonces, hermanos, ya para cerrar con este mensaje, lo que ha pasado en Jerusalén no es porque se cumplan las profecías, no, sino que debido a lo que ha estado aconteciendo, lo que pasó precisamente en el 2023. ¿Sabes qué pasó en el 2023? Cuando lo que sucedió de Hamas, que todos se fueron al desierto a adorar. Yo me acuerdo que estaba dando una clase, sí, efectivamente una revelación que el Padre Eterno trajo sobre las 7 fiestas de Israel que le fueron reveladas a Job primero, porque todo lo que hizo Job, él ya estaba haciendo las fiestas, no fue Moisés. Job ya las estaba haciendo. Se habló de esas 7 fiestas. Toda la fiesta de los tabernáculos, yo estaba hablando acerca de la letra Shin, creo. Cómo se mueven los mundos, cómo se mueve esto y cómo se mueve en la fiesta de Sukkot. Cada vez que hay una fiesta de Sukkot se mueven, la gloria del Eterno se mueve impresionantemente en la tierra. Hay 3 acontecimientos, se abren portales en los cielos impresionantemente. Y algo muy claro que decía precisamente en este libro, decía que después de esas fiestas suceden 2 cosas. La visitación del Padre Eterno directamente a tu casa. Pero algo que me llamó la atención, se desata una guerra, se desata un conflicto. Y me acuerdo que dije, no sé qué va a pasar después de que termine la fiesta de los tabernáculos. Terminando la fiesta de los tabernáculos, va a acontecer un conflicto. Va a acontecer un conflicto y no tardó. Yo no sabía nada de esto, pero sí, en mi espíritu sentía que algo iba a acontecer. Porque cada fiesta de Israel, que hay una fiesta de Israel, siempre acontecen cosas, acontecen situaciones y eventos proféticos. Y nunca me imaginé que después de lo que dijimos va a ocurrir un conflicto. Y pasando de ese día a los días, creo que 2 días, ocurre lo de Hamas en el desierto. Y rápidamente todo el mundo empezó a hablar todo esto. A mí el Padre Eterno me reveló que Hamas son descendientes del pueblo de Amalek. Y por eso, si Saúl hubiera destruido a Amalek completamente, Hamas no existiría. Y los descendientes de los amalecitas no existirían. También otra cosa, y me llama la atención que la reina Esther hizo lo que el rey Saúl no en su desobediencia no lo hizo, pero al final la reina Esther lo cumplió. Entonces
se empezó a hablar de esto, hasta que salió una noticia. ¿Cuál fue la causa de lo que hizo que jamás llegaran directamente ahí en el desierto? Pues resulta que salieron al desierto y afuera del desierto ahí estaba una imagen de Buda y todos le estaban haciendo reverencia a esa imagen. Nada más porque ocurre un conflicto en Israel, todo mundo se alborota y dice, ya es el fin, ya es el fin. No, hay que ver qué es lo que ha causado o provocado toda esa situación. Porque inmediatamente se mueve el avispero. Se mueve el avispero y no es así. Ahora otra. ¿Por qué vuelve a ocurrir el acontecimiento en Israel? ¿Por qué volvió a ocurrir este conflicto? ¿Y sabes por qué ahorita ha venido esta situación? Porque yo vi en unas noticias algo del Sanedrín, que de hecho ya se restauró el consejo de los 70 ancianos del Sanedrín nuevamente. ¿Y qué quiere decir eso? La prohibición del nombre de Jesucristo en Jerusalén. Y empezaron los arrestos a sacar el catolicismo de ahí. Empezaron ya a silenciar a todas las personas. ¿Quién está provocando todo esto? La pirámide, la élite. La élite dentro de sus principales religiones. Lo que sí se está cumpliendo es lo que dice Apocalipsis 3. Está resurgiendo la sinagoga de Satanás. Ha surgido, sí, con aquellos que dicen ser judíos y no lo son. Yo me acuerdo en el 2000 todavía, cuando, y fíjense qué hermosa época me tocó vivir. En las estaciones de radio yo escuchaba pastores hablando con gente de Israel, rabinos, gentes que venían en son de paz, pero venían en ese amor, abrazados por el amor de Cristo. ¿Y sabes cuál era el proyecto? Que el evangelio fuera anunciado, proclamado. Fuera proclamado. No había divisiones. Que algunos honraban lo que estaba en el Antiguo Testamento, se respetaban. No había una obligación, algo obligatorio en el que te hagas la circuncisión o sigas rituales. No, había una hermandad muy hermosa, muy hermosa. Yo me acuerdo que había un programa de radio que se llamaba Lluvia de Amor por Israel, y no sabes cómo me gustaba. A mí y a mamá nos gustaba mucho esa programación de radio cada domingo. Llegábamos del culto, me acuerdo, y ya a cierta hora empezaba a las 7 de la noche, 8 de la noche. Y en ese tiempo, cuando estaban los famosos cassettes, ya los ponía y grababa las programaciones de radio. Y al día siguiente ya volvíamos a escuchar toda la palabra. Yo creo que eso fue lo que nos ayudó muchísimo. Eso fue lo que nos instruyó más. El grabar las programaciones de radio y el estar escuchando la palabra de Dios. Todo eso nos nutrió mucho. Y siempre, cada domingo que llegábamos, el programa Lluvia de Amor por Israel, y poníamos rápidamente el cassette, lo grabábamos. También grabábamos las predicaciones Wat Mashni, Winnesley, de todos los hermanos. Pero cuando vino algo que Dios puso en el corazón de ambos, porque para esto ya habían congregaciones en Jerusalén, efectivamente. Había un proyecto fuertísimo. Por eso las asambleas de Dios nunca se opusieron, los ministerios, por ejemplo, de Benny Hinn en ese tiempo, todo. Pero acordémonos que la escritura es clara.
Yo creo que la sinagoga de Satanás no será más que nada el resurgimiento de los descendientes de Anás y Caifás. Sí, la historia se vuelve a repetir nuevamente. ¿Y por qué ahorita ya se ha descarado? ¿Por qué ahorita en esta entrevista, en esto que fue a hacer Donald Trump, por qué él les quitó la careta definitivamente? Por lo que han estado haciendo. Desde que el nuevo Sanedrín ya surgió, comenzaron ya a prohibir que no se hable el nombre de Jesús, pero están utilizando la ventaja en el pueblo cristiano. ¿De qué manera? Como el pueblo cristiano está orando por Israel y orando por él y orando por él. Y esto el Padre Eterno me lo dijo muy claramente en el 2022. Tengan mucho cuidado, porque nuevamente el mensaje famoso de Constantino otra vez anda pululando y trayendo comezón por los oídos de los necios y el corazón de los necios. ¿Y cuál era la famosa frase? ¿Cuál es la famosa frase? De ahí surgió la famosa palabra, la de América será para Cristo. Pero la famosa palabra es: y el cristianismo lo llevaremos. Todo el mundo será para el cristianismo. Pero detrás de esas frases era para Constantino. Llevaremos el cristianismo para que Roma sea el imperio más reconocido en todo el mundo. Es lo que están volviendo a hacer otra vez, volviéndose a instaurar lo que ocurrió en ese tiempo, en el tiempo de Pablo, con los fariseos, que estaban ya muy coludidos con Roma, pero detrás de ellos Egipto. Iba a presentarte un video. ¿Quién está detrás de organizando todo este desbarajuste en Israel? Sí, y se ven las fotografías de quienes están entre estos presidentes ahí en Jerusalén y quién está moviendo, pero detrás de eso se ve las entidades que están detrás de ellos, y detrás de ellos otras fuerzas dimensionales. ¿Y con qué propósito? Están queriendo abrir un portal para atraer un mundo, ese mundo mesiánico entre comillas. Lo mismo que hicieron Anás y Caifás, a puertas escondidas. Y Pablo lo deja muy claramente en 2 de Corintios, capítulo 6, donde habla de la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Se refería, porque Pablo sabía muy bien que detrás de esas cortinas escondidas entre Jerusalén y Roma, habían entidades a las cuales estaban invocando. Y en medio estaba Egipto moviendo los hilos, porque ya había un pacto. Por eso el Padre Eterno dijo: diles que no se estremezcan ni se alboroten, porque el fin todavía no ha llegado. Pero lo que ya hicieron al prohibir que ya no se mencione el nombre de Jesús en Israel, eso ya trae consecuencias. ¿Sí? Están aconteciendo muchas cosas en el mundo, sí, porque este es el tiempo en que le va a tocar a los malvados ser cegados de esta tierra. Todo lo que está surgiendo es porque ellos ya no saben ni cómo manipular, ni cómo llevar. Pero el fin ya está más cerca que nunca. Así es que no nos extrañemos esta mañana. No nos extrañemos. No nos extrañemos. Y para terminar ya con este mensaje, con un video, el Padre Eterno me dijo lo siguiente: que volvamos nuestro corazón a Él, que volvamos a las primeras obras de justicia y que volvamos a ese amor intenso. Y yo quiero cerrar con este pasaje en
en Santiago capítulo 4 versículo 1 dice lo siguiente, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Aquí empieza con una guerra y Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿Acaso no vienen de esto de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Desean, no tienen, matan, tienen celos, no pueden alcanzar, combaten y hacen guerras. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Adúlteros, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que decide ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y ojo, todas las iglesias deben de tener mucho cuidado de aquí en adelante, porque ahora van a pedir ayuda. Hay que tener mucho cuidado con la trampa, porque ya que el cristianismo es muy fraternal por Israel, hay que tener cuidado con quienes estamos tratando. ¿Por qué? Porque ahora van a llevar al pueblo de Cristo ¿a qué cosa? A hacer un tratado y un pacto de paz, no con el Padre Celestial, sino con el Dios de ellos, que es el Dios Renfán, Moloch, el Dios Saturno. Y sabemos qué otro nombre hay al que ellos veneran. Hay que tener mucho cuidado. Por eso el Padre Eterno nos dice que nos volvamos a Él. No escuchemos los rumores, porque lo único que van a llevar es que al final la iglesia, y también otra cosa, ahorita, y esto el Padre Eterno ya me lo dijo, que iba a llegar el tiempo en que ya mucha gente no la van a dejar entrar en las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque vas a tener que pagar tributo, lo mismo que pasó en Jerusalén. Todos los que quieran escuchar la palabra de Dios, ya ahorita ya se está anunciando de esto, ya lo vi. Que ahorita están diciendo que la gente que no diezma en la iglesia, tú no eres de Dios. Toda la gente que no diezma no puedes pertenecer aquí en la casa de Dios. Ya comenzó, igual que en Jerusalén. Ahorita se está hablando de que ya lo que ofrendes, lo que diezmes, todo va para ayudar, entre comillas, a Israel. Esa trampa ya ocurrió en el tiempo de Pablo, ya estaba sucediendo en Galacia. Por eso Pablo fue y confrontó a los que estaban alborotando a la iglesia de Cristo. Por eso dice que destruyó a sus enemigos. Y por eso ahí Gálatas 3, la Biblia católica dice lo siguiente, dice: oh Gálatas estúpidos, ¿quién los vino a embrujar para alejarlos del camino de la salvación? ¿Quién les vino a hacer dudar? Porque dentro de los mismos hermanos habían infiltrados del Sanedrín y ya estaban cobrando, ya estaban exigiendo altos impuestos, ya estaban... Hermanos, eso es lo triste. Por eso el Padre Eterno dijo que volvamos nuestro corazón, porque se vienen tiempos en que la gente va a querer escuchar de Dios, pero ¿sabes qué? Va a haber impedimento en la misma casa de... Ya no va a ser casa de Dios, sino sinagogas de Satanás, en la que con cuánto vas a contribuir. Si no puedes entrar a escuchar la palabra de Dios. Esto ya está comenzando ya. El Padre Eterno fue muy claro y lo dijo. Va a llegar tiempo en que no van a dejar entrar a la gente a mi casa a escuchar la palabra de Dios. Van a hacer lo mismo. Van a empezar las exigencias de dinero para supuestamente ayudar a Israel. No. Sino todo el dinero va a ir otra vez al consejo del Sanedrín. Eso es lo más triste.
Pero yo quiero alentarte con esta palabra que dice Jacobo y Santiago capítulo 4 versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracia. Estén sujetos pues a Dios, estén sujetos al Padre Celestial. Resistan al enemigo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Dice: pecadores, limpien las manos, y ustedes los de doble ánimo purifiquen sus corazones. Sufran las aflicciones y lamenten y lloren. Vuestra risa se convierta en llanto y vuestro gozo en abatimiento. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Yo estoy viendo lo que está pasando en este tiempo final. Están empezando a haber llantos, están empezando a ver acontecer muchas cosas. Pero el Padre Eterno nos ha prometido esta mañana, nos ha prometido que Él da mayor gracia a los humildes, pero Él resiste a los soberbios. Y no es para que te espantes, pero ya con la prohibición del nombre de Jesús en Jerusalén, ¿qué viene lo demás? Ahorita ya se habló de que ahorita, y hay muchos judíos que sí están agradecidos de verdad de corazón con la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Por orar por ellos, porque eso los acerca realmente y a convencerse de que Jesucristo es el Mesías que ellos tantos han estado esperando. Pero por el contrario, las autoridades, el odio que sigue habiendo ante el nombre de Jesús sigue. Y ahora ya lo hicieron. ¿Y con apoyo de quién? El Vaticano. En el video que te mostré, ese dragón que ya se está fusionando. Y por eso Dios en este tiempo final nos está equipando fuertemente también a los que describe Isaías 54, versículo 13 al 17. Esa es la herencia de los siervos del Altísimo. Amén. Demos gracias a Dios en esta mañana. Padre eterno, gracias en esta mañana por permitirnos hacer esta transmisión. Y Señor Jesús, gracias, porque a ti sea la gloria, la honra y la suprema alabanza. A ti te bendecimos, Padre eterno, y te damos gracias. Estamos confiados en ti, y yo sé que en ti, Padre eterno, en ti no hay nada que se esconda. Y gracias porque sabemos que este es un tiempo en que levantas nuevamente a tus portavoces. Yo quiero darte una palabra para todo aquel que ha caído en las adicciones, nuevamente volvió a caer en ciertas adicciones, que volvió a caer en ciertas cosas. El Señor no se ha olvidado de ti. El Señor va a traer consuelo a tu corazón y va a hacer lo mismo que hizo con Jeremías. Va a volver a encender ese fuego dentro de ti para levantarte y hablar nuevamente a su pueblo. Porque este levantamiento no va a ser cualquier levantamiento, va a ser un levantamiento sobrenatural. Así lo dice el Señor. Amén. Y quiero despedirme con el último video. Amén, gracias a Dios. Porque todos buscamos vivir en paz. Pero no te preocupes por lo que viene o lo que suceda. Pero Dios siempre, aunque venga una marea a nuestras vidas, pero Dios siempre usa al que menos esperamos. Y a través de eso para demostrarnos su gran misericordia. אתה רוצה לבקש, אתה יכול להגיד, הקדוש ברוך
ריבונו של עולם, מה שאתה רוצה, אלוקים, מה שאתה רוצה. Amén, gracias a Dios. Entonces, así el mundo anuncia, diga que esto está aconteciendo, pero Dios siempre, y este video me hizo reflexionar en que Dios tiene pueblo, en que hay remanente que Dios está preparando para levantarlo. Y por último quiero cerrar con el mensaje de esta película que me impactó muchísimo y es profética. Tiene un mensaje oculto y escondido, y yo sé que esa profecía está por cumplirse. Habla de nuestro Señor Jesucristo, pero también habla detrás de él a los que son aquellos que tienen, está hablando de un pueblo con la mente crística. Amén. Aquí puede verlos como esclavos de la lógica. Y este hombre en la colina llega para liberarlos. ¿Sabe quién es? ¿El hombre del sueño eres tú? ¿Por qué dice eso? ¿Es un sueño normal? Cualquier cosa es normal para alguien en tu posición. Gracias por decirme a alguien y no decirme algo. Sonny, ¿sabes para qué te diseñó el Dr. Lanning? No. Pero mi padre me hizo con un propósito. Todos tenemos un propósito. ¿No lo cree, detective? Por favor, tenga. Algo me dice que le servirá más a usted que a mí. ¿Por qué? Porque el hombre de mi sueño, el que está en la colina, no soy yo. Es usted. Esto tiene que ver con lo que leímos en Isaías. Aquí están las frases más claves. Mi padre me hizo con un propósito. Y el dibujo te lo está diciendo claramente. La inteligencia artificial sabe realmente quiénes son estos que Dios está levantando en este tiempo final, y no solamente creyentes, aún gente que no es pueblo de Dios. Y hemos hablado también de los descendientes de Jafet. Y no solamente la inteligencia artificial, la élite lo sabe muy bien. La élite en uno de sus libros escondidos habla de dos multitudes que vienen a desbaratar sus planes. Hay profecías que hablan de que vienen multitudes para desbaratar los planes teológicos, políticos y religiosos. Hasta aquí lo dejamos. Padre eterno, gracias. Cubre los corazones de todos y que a través de esta programación hables a muchos corazones, Padre eterno. Y muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el día de mañana en nuestro programa Radio Asamblea Celestial, y que Dios les bendiga.